Buen día, les voy a presentar la asignación docente para la materia de farmacología en nutrición de la licenciatura en nutrición aplicada. Mi nombre es Alma Isabel Hernández Sama. Introducción. En nuestro aparato digestivo, en este trabajo les voy a hablar sobre algunos medicamentos, en general sobre sus propiedades farmacológicas, su presentación, indicaciones y vía de administración, así como algunas interacciones que tienen con los alimentos y finalmente algunas recomendaciones a nivel nutricional. El primer medicamento es el captopril. Su nombre comercial es el Captral, viene en presentación de tabletas, la vía de administración es oral y este está indicado para tratar la hipertensión arterial. Con pacientes recién diagnosticados que cursen con función renal normal, en pacientes hipertensos con fallas o intolerancia a otros tratamientos para la presión. También puede ser empleado combinado con algún otro medicamento antihipertensivo, especialmente con diuréticos. También está indicado para pacientes con insuficiencia cardíaca, con postinfarto al miocardio o también como renoprotector. Dentro de la farmacodinámica del captopril tenemos que los efectos benéficos son para la hipertensión y para la insuficiencia cardíaca, ya que resultan fundamentalmente supresores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La reducción de angiotensina 2 produce una disminución de la secreción de aldosterona y por ello se pueden producir pequeños incrementos de potasio sérico junto con pérdidas de sodio y fluidos. La disminución de la presión sanguínea puede ser progresiva, de tal forma que para lograr efectos terapéuticos máximos se pueden requerir varias semanas de tratamiento. Dentro de la farmacocinética, el captopril se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando el pico de niveles plasmáticos aproximadamente en 1 hora. La absorción mínima es del 75%, término medio. La presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal reduce la absorción en un 30 al 40%. Por lo tanto, el captopril debe administrarse 1 hora antes de la ingesta de alimentos. Aproximadamente del 25 al 30% del fármaco circula unido a las proteínas plasmáticas. La vida media aparente de eliminación sanguínea es probablemente inferior a 3 horas. Más del 95% de la dosis absorbida se elimina por orina, del 40 al 50% como fármaco inalterado y el resto como metabolitos. Dentro de las reacciones adversas del captopril tenemos las hematológicas. Estas son causantes de neutropenia. Las cardiovasculares, estas causan hipotensión y angioedema. También hay reacciones anafilactoides, se puede producir tos, también se puede producir reacciones dermatológicas y reacciones en la alteración del gusto. Dentro de la interacción con los alimentos, disminuye la absorción de captopril en un 10 al 54%. Sin embargo, por su presencia no se ha observado significancia clínica. El uso prolongado del fármaco origina deficiencia de zinc. Estos fármacos incrementan las concentraciones de potasio sérico. Recomendaciones como nutriólogo para la ingesta de captopril. Primero que nada se debe recomendar tomar el fármaco 2 horas antes o 2 horas después de los alimentos. Hay que utilizar también complementos que contengan zinc, suplementos alimenticios o complementos alimenticios. Hay que limitar los sustitutos de sal. Hay que limitar los alimentos ricos en potasio, como son el jitomate, el aguacate, el kiwi, el betabel, la naranja, la soya, los plátanos, las coles, la alcachofa, las nueces, ya que pues estos son ricos en potasio, entonces hay que evitarlos. Hay que vigilar por medio de estudios de laboratorio los niveles de potasio en sangre y evitar el consumo del té de regaliz, ya que causa la retención de sodio y agua.
eleva la pérdida de potasio y aumenta la excreción urinaria de proteína. Entonces este té hay que evitarlo por completo. Evitar comer productos que sean ricos en sodio, ¿sí? Hay que evitar el consumo de sal de mesa, procurar hacer los alimentos sin mucha cantidad de este tipo de sal, y pues siempre tener los chequeos médicos por lo menos una vez al año. Cuando ya se tiene la enfermedad, hay que estar constantemente durante el año chequeando cómo está la presión y checando cómo están los niveles de potasio en nuestra sangre. El siguiente medicamento es el diclofenaco. Su nombre comercial es diclofenaco sódico. Su presentación es en tabletas, en solución inyectable o solución oftálmica. La vía de administración es oftálmica, intramuscular y oral. Indicaciones. Está indicado para aliviar el dolor y la inflamación en diversos procesos, como trastornos osteomusculares y articulares, como la artritis reumatoide o la artrosis, como trastornos periarticulares como la bursitis y la tendinitis, en trastornos de partes blandas como las torceduras y distensiones, en síndromes dolorosos de la columna vertebral o ataque agudo de gota y otros procesos que cursan con dolor como el cólico nefrítico, la gota aguda, la dismenorrea y la migraña, así como después de algunas intervenciones quirúrgicas. Farmacodinamia del diclofenaco. El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo, derivado del ácido fenilacético, al igual que otros AINES. Inhibe la actividad de la enzima ciclooxigenasa, que da como resultado una disminución en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos procedentes del ácido araquidónico. Las prostaglandinas desempeñan un papel importante en la aparición de la inflamación, el dolor y la fiebre. Farmacocinética del diclofenaco. El diclofenaco se absorbe rápidamente cuando se administra vía parental. A concentraciones terapéuticas, más del 99% se une a las proteínas plasmáticas. Penetra en el líquido sinovial, en el que las concentraciones pueden mantenerse constantes incluso cuando disminuyen las concentraciones plasmáticas. Se distribuye en pequeñas cantidades en la leche materna. La semivida de eliminación plasmática terminal es de 1 a 2 horas. El diclofenaco se metaboliza a 4-hidroxidiclofenaco, 5-hidroxidiclofenaco y 3-hidroxidiclofenaco y 4,5-dihidroxidiclofenaco. Se excreta en forma de conjugados glucoronido y sulfato principalmente por la orina, aproximadamente el 60%, pero también por la bilis, aproximadamente el 35%. Se excreta menos del 1% como diclofenaco inalterado. Dentro de las reacciones adversas del diclofenaco tenemos gastrointestinales. Estas producen dolor epigástrico, náusea, vómitos y diarrea. Del sistema nervioso central, en ocasiones hay cefaleas, mareos o vértigos. En los órganos de los sentidos, en casos aislados hay trastornos de la visión, se puede dar visión borrosa, pérdida de la audición y alteraciones del gusto. De la piel, en ocasiones hay eritemas, erupciones cutáneas y rara vez urticarias. En riñones rara vez hay edema y en casos aislados insuficiencia renal aguda. En el hígado, en ocasiones hay aumento de los valores séricos de aminotransferasas. También hay rara vez hepatitis con o sin ictericia. En hipersensibilidad, raramente hay reacciones de hipersensibilidad como asma o reacciones sistémicas anafilácticas o hipotensión. Y del sistema cardiovascular, en algunos aislados, palpitación, dolor torácico, hipertensión o insuficiencia cardíaca congestiva. La interacción con los alimentos, tenemos que el diclofenaco no se conocen interacciones específicas ni en alimentos ni en bebidas. Recomendaciones como nutriólogo para la ingesta de diclofenaco. Es imprescindible una estrecha vigilancia médica en pacientes con síntomas indicativos de trastornos gastrointestinales o con historial que sugiera la presencia de úlcera gástrica o intestinal
ya sea con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, así como en pacientes con disminución de la función hepática. Tener una alimentación balanceada que incluya vegetales, alimentos bajos en grasa y alimentos alcalinos de preferencia. Disminuir o restringir los alimentos que puedan provocar acidez, como chiles, refrescos, alimentos con alta cantidad de grasa, para evitar problemas gastrointestinales. Entonces, bueno, se sugieren este tipo de alimentos, evitar los alimentos que son con mucha grasa, que son con mucho picante, incluir alimentos como los que se están presentando para evitar que haya un malestar en nuestro estómago por el medicamento. Entonces, de preferencia serían esas recomendaciones. El siguiente medicamento es la glibenclamida. Su nombre comercial es el Daonil. La presentación es en tabletas. La vía de administración es oral y las indicaciones está indicado en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, en la que las concentraciones de glucosa en sangre no puedan ser controladas adecuadamente solo con la dieta, el ejercicio físico o la disminución de peso. Cuando la administración no controle adecuadamente la glucemia, puede administrarse junto con la insulina. Farmacodinamia de la glibenclamida. La glibenclamida disminuye la concentración de glucosa en sangre al estimular la liberación de insulina desde las células beta pancreáticas, tanto en sujetos sanos como en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, no insulinodependientes. Este efecto entra en funcionamiento al interactuar con la glucosa, mejorando la respuesta de las células beta pancreáticas ante el estímulo fisiológico de la glucosa. También se ha presentado que la glibenclamida tiene efectos extrapancreáticos, ya que reduce la producción de glucosa hepática y aumenta la unión y la sensibilidad de insulina en tejidos periféricos. Después de la administración de una dosis matutina, el efecto hipoglucemiante permanece perceptible por aproximadamente 24 horas. Durante la terapia prolongada, el efecto hipoglucemiante de glibenclamida persiste, mientras que las concentraciones de insulina regresan al rango normal. La glibenclamida tiene una ligera acción diurética y aumenta la depuración de agua libre. Farmacocinética de la glibenclamida. Se administra oralmente y es rápida y completamente absorbida por el tracto digestivo. La biodisponibilidad de glibenclamida es de aproximadamente el 70% a partir de las tabletas. El comienzo del efecto hipoglucemiante se manifiesta en las 2 primeras horas, alcanzándose un máximo a las 3 o 4 horas. Después de las dosis repetidas en pacientes diabéticos, no existe una correlación entre la dosis y las concentraciones plasmáticas. La glibenclamida se metaboliza completamente en el hígado, originando 2 metabolitos que son solo débil activos. Los metabolitos y el fármaco sin metabolizar son eliminados por igual en la orina y en las heces. La semivida de eliminación es de 10 horas y la duración del efecto hipoglucemiante es de 24 horas en pacientes con la función renal normal. Dentro de las reacciones adversas de la glibenclamida tenemos las siguientes. Se puede producir náusea, vómito, hiperacidez gástrica, dolor epigástrico, puede haber problemas de anorexia, de estreñimiento y de diarrea. Hay alteraciones también del gusto, se pueden producir cefaleas y mareos. También se pueden dar parestesias y tinnitus. En forma rara se presenta hipoglucemia, prurito o fotodermatitis. La interacción con los alimentos de la glibenclamida es la siguiente. Los alimentos no parecen influir en el efecto de la glibenclamida. Las bebidas no parecen tampoco influir en tal efecto. La ingestión de alcohol, tanto aguda como crónica, puede potenciar o atenuar de modo impredecible la acción hipoglucemiante de la glibenclamida. Recomendaciones como nutriólogo para la ingesta de glibenclamida. Es fundamental seguir una dieta adecuada, equilibrada y balanceada
que de preferencia sea proporcionada por el nutriólogo o en su caso por el médico tratante. Y aunque la ingesta de azúcares simples para este tipo de pacientes no está prohibida del todo, se recomienda evitarlos, ya que si se consume de forma constante este tipo de azúcares, se puede provocar un aumento en la glucosa en sangre, entonces hay que evitarlos, hay que optar por azúcares complejos o carbohidratos complejos, como son los cereales integrales, las leguminosas, hay que optar por verduras verdes, hay que optar por alimentos que proporcionen ácidos grasos monoinsaturados. ¿Qué quiere decir esto? Que sean grasas buenas, como aceites vegetales ricos en omega, o pescado, que también aporta omega, obviamente en cantidades adecuadas. Y también hay que optar por carnes magras. Hay que siempre estar evitando tanto el azúcar como alimentos altos en grasa. También los pacientes diabéticos deben disponer a todas horas en su comida de bebidas azucaradas que aumenten rápidamente los niveles de glucosa en sangre en caso de que puedan tener un evento de hipoglucemia. Entonces, solamente en este caso se puede tener a la mano ya sea un jugo, un dulce, un alimento que contenga azúcar simple que rápidamente haga que ese padecimiento de hipoglucemia que se pueda dar se pueda corregir. El siguiente medicamento es la pravastatina. Su nombre comercial pravastatina, la presentación es en tabletas, la vía de administración es oral. Las indicaciones: está indicada como tratamiento de las hiperlipidemias, como adyuvante de la dieta en el manejo primario de las hipercolesterolemias causadas por la elevación de las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad o colesterol LDL. En pacientes con riesgo significativo de padecer enfermedad arterial coronaria y que no han respondido a la dieta sola o con otras medidas. Está indicada en pacientes con historia de infarto del miocardio, angina inestable, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad cardíaca con arteriosclerosis. La pravastatina también es de utilidad para reducir las concentraciones de colesterol en pacientes con hipercolesteremia e hipertrigliceridemia. Farmacodinamia de la pravastatina. La pravastatina produce un efecto para disminuir los lípidos en dos partes. El mecanismo de acción de la pravastatina para reducir las concentraciones de lípidos se debe de manera primaria a la inhibición reversible de la actividad de la HMG-CoA reductasa. Este efecto reduce la ventana intracelular del colesterol, dando como resultado un incremento en el número de receptores de las lipoproteínas de baja densidad LDL sobre la superficie celular, aumentando el catabolismo mediado por receptores y la depuración de las LDL circulantes. Además, la pravastatina disminuye el número de partículas de esas lipoproteínas, aunque también hay una disminución leve del contenido de colesterol de la partícula de las LDL y una pequeña cantidad en las lipoproteínas de muy baja densidad VLDL, quizá debido a la secreción hepática de VLDL alteradas. También declinan las concentraciones de triglicéridos de un 10 a un 30%, lo cual manifiesta una disminución en las cifras de VLDL. Farmacocinética de la pravastatina. Después de administrar pravastatina por vía oral, se absorbe aproximadamente un 34%, con una biodisponibilidad absoluta del 17%, en promedio. Sufre un extenso metabolismo de primer paso a nivel hepático, siendo este el sitio primario de acción. La concentración plasmática máxima se alcanza alrededor de 1 hora y media. La presencia de alimentos no afecta la respuesta terapéutica de la pravastatina, aunque sí disminuye la biodisponibilidad sistémica. La unión a proteínas plasmáticas de la pravastatina es aproximadamente del 50% y tiene una vida media de eliminación plasmática de 1 hora y media a 2 horas en sujetos sanos y de 2 a 3 horas en pacientes hipercolesterolémicos.
La pravastatina se excreta principalmente por las heces hasta un 70% y en menor proporción por la orina en un 20%. El principal metabolismo es el 3-hidroxiisómero, el cual posee actividad inhibidora sobre la HMG-CoA reductasa de un 10% hasta un 40% que el compuesto original. Reacciones adversas de la pravastatina. Por lo general, es bien tolerada. Los efectos adversos, tanto clínicos como de laboratorio, son leves y transitorios, y solo en pocas ocasiones se requiere interrumpir el tratamiento. Se pueden dar reacciones como mialgias, miositis, rabdomiólisis, estreñimiento, náuseas y diarrea. Puede producir cefalea, dolor torácico y dolor abdominal, y también prurito e impotencia. La interacción con los alimentos. Cuando la pravastatina se administra con los alimentos, esta reduce su biodisponibilidad en un 35%. Los ácidos grasos omega 3 contenidos en la dieta tienen un efecto potenciador de la acción farmacológica de las estatinas. El jugo de toronja incrementa los niveles plasmáticos de los medicamentos. Recomendaciones como nutriólogo para la ingesta de pravastatina. Se recomienda tomar por la noche, ya que las estatinas aumentan la síntesis de colesterol en el hígado. Debe de limitarse el consumo de bebidas alcohólicas, ya que éstas disminuyen la biodisponibilidad de estos fármacos. También hay que disminuir el consumo de grasas saturadas, disminuir el consumo de alimentos cárnicos, embutidos, disminuir el consumo de azúcares simples. Hay que aumentar el consumo de verduras y frutas. Hay que aumentar el consumo de lípidos monoinsaturados ricos en omega 3. Hay que aumentar el consumo de agua. ¿Okay? Entonces es bien importante que se tenga una alimentación equilibrada en la que se incluyan alimentos vegetales de preferencia, frutas, que sean alimentos bajos en grasas saturadas. Se recomienda mejor comer carnes magras, carbohidratos complejos, disminuir el consumo de azúcares simples, disminuir el consumo de sodio y estar haciéndose los chequeos médicos para checar el nivel de colesterol y los niveles de triglicéridos. Entonces es importante también hacer un poco de actividad física y acudir a chequeos médicos y a chequeos de laboratorio. El siguiente medicamento es la warfarina. Su nombre comercial es warfarina ICU, presentación en comprimidos o solución inyectable, vía de administración oral o intravenosa. Indicaciones: la warfarina está indicada en la profilaxis o tratamiento de la trombosis venosa y de la embolia pulmonar. La warfarina reduce el riesgo de muerte, infarto de miocardio recurrente y otros episodios tromboembólicos como el ictus o los ataques isquémicos transitorios. Farmacodinamia de la warfarina. La warfarina y otros anticoagulantes cumarínicos actúan inhibiendo la síntesis de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, entre los que se encuentran los factores 2, 7, 9 y 10 y las proteínas anticoagulantes C y S. La vitamina K es un cofactor esencial para la síntesis ribosómica de los factores de coagulación vitamina K dependientes. La vitamina K está implicada en la biosíntesis de los residuos de ácido G carboxiglutámico en las proteínas C y S, en las que es esencial para la actividad biológica. Farmacocinética. Después de una dosis oral, la warfarina se absorbe prácticamente en su totalidad con una concentración plasmática máxima observada en las primeras 4 horas. No hay diferencias apreciables en los volúmenes de distribución después de una dosis única de warfarina, por vía oral o intravenosa, siendo este volumen relativamente pequeño. Sin embargo, la fase de distribución es más larga después de la administración oral. La eliminación de la warfarina se realiza casi completamente por metabolización por las enzimas microsomales hepáticas, originando metabolitos hidroxilados inactivos o reducidos.
Estos metabolitos son eliminados preferentemente por la orina. La semivida terminal de la warfarina después de una dosis única es de una semana. Suele ser de una media de 40 horas. Los estudios realizados con el fármaco marcado radioactivamente han demostrado que el 92% de la radioactividad se recupera en la orina, en su mayor parte en forma de metabolitos. Dentro de las reacciones adversas de la warfarina tenemos las hemorragias en cualquier tejido u órgano. Los signos, síntomas y severidad de los mismos dependen de la localización de la hemorragia. Las complicaciones de la hemorragia pueden incluir parálisis, parestesias, cefaleas, dolor torácico y abdominal o muscular, mareos, jadeos, dificultad para respirar o para tragar. También se da debilidad, hipotensión y shock. Otras reacciones adversas poco frecuentes son reacciones de hipersensibilidad, microembolización por colesterol, síndrome de dedos azules, hepatitis, vasculitis, ictericia y elevación de las enzimas hepáticas. Puede haber dermatitis, fiebre, urticaria, dolor abdominal, náusea, vómito, prurito o parestesias. La interacción con los alimentos se da con los alimentos que contienen grandes cantidades de vitamina K, ya que estos disminuyen la acción del fármaco. Recomendaciones como nutriólogo para la ingesta de warfarina. Se deben de evitar principalmente los alimentos ricos en vitamina K. Dentro de estos alimentos principalmente tenemos a las hortalizas de hojas verdes. Hay que evitar las hortalizas de hojas verdes de color oscuro, principalmente. También tenemos que evitar algunos otros alimentos que tengan vitamina K, como son el germen de trigo, algunos cereales, el aguacate, el huevo, productos de soya, el brócoli, las coles de Bruselas. Hay que evitar también el consumo de grasas como aceite de soya, de canola o de algodón, aceites de oliva, margarina y mayonesa. Hay que evitar el consumo de algunas frutas como el kiwi, el plátano y el mango, ya que todos estos productos contienen vitamina K y estos no pueden estar indicados en la ingesta de alimentos, ya que estarían teniendo una interacción peligrosa con el anticoagulante que se está tomando. Entonces hay que evitar todo este tipo de alimentos. Obviamente acudir al médico, tomar el medicamento como se le está indicando y por el tiempo que se está indicando. Una vez que se acabe la dosis, acudir con el médico para checar si ya no necesita más medicamento y en su caso el nutriólogo te estará indicando cuándo puedes volver a consumir todos estos alimentos que se quitaron de la dieta. Conclusiones. La terapia con medicamentos prescritos para controlar enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, problemas con coagulación de la sangre generadas por alguna trombosis, es necesaria para ayudar a las personas que cursan con estos padecimientos a mejorar su salud. Es importante para el nutriólogo saber cómo actúan los medicamentos en el organismo, ya que en conjunto todos estos elementos y factores van a servir al nutriólogo a elegir un plan de alimentación adecuado para cada patología y para cada persona dependiendo de su estado de salud y de su estado nutricional. Sin duda, el estudio de la farmacología en la nutrición es un elemento fundamental que nos permite tener el conocimiento de la farmacología y la interacción que tiene con los alimentos. Como nutriólogos, debemos poner atención en el estudio de los medicamentos y familiarizarnos con las patologías y sus tratamientos para dar a nuestros pacientes un plan de alimentación adecuado a cada patología y para ayudarles a corregir sus problemas de estas enfermedades y mejorar su salud desde la alimentación. Finalmente, esta es la bibliografía consultada para la realización de la actividad. Gracias.